Buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes que están allí del otro lado y que en este momento se están enlazando a Oasis de Esperanza Fraijanes YouTube. En esta oportunidad estaremos analizando a la luz de la palabra en un nuevo episodio de la reflexión del pastor, en donde yo creo que el poder del Señor obrará en nuestros corazones, porque desde ya nos hemos dispuesto a recibir de Él su dirección. El Espíritu Santo hoy hablará tu vida, te ministrará poderosamente, yo así lo creo. Así que todos bienvenidos, los que lo están viendo en estreno y los que lo estarán viendo después en diferido. Un abrazo especial de tu servidor, Pastor Ribaí González, quien te da la bienvenida. En esta oportunidad analizaremos algo a lo que yo le he titulado Cuando el arroyo se seca. Y voy a fundamentar esto en la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 a 9. Toma tu Biblia si la tienes a la mano y acompáñame, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer. Y bebía del arroyo, y sucedió que después, ponle atención, después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, y he aquí yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Gloria sea el nombre del Señor por la vida de Elías, quien hoy pues nos enseña, ¿verdad?, a la luz de la palabra. La Biblia nos dice siempre la verdad. Resulta de que Elías estuvo casi 1000 años antes de Cristo, ¿verdad?, aproximadamente 870 años antes de Cristo, viviendo en la época del reinado de Acab, como lo hemos visto. Resulta de que el reinado de Acab, que duró poco más de 20 años, fue un reinado difícil, un reinado lleno de pecado, de idolatría. Sí, algo que Dios abomina es la idolatría, y fue lo que sucedió con Acab, ¿verdad?, casándose con Jezabel, montando los diferentes dioses de adoración, a Baal, a Acera, y de modo de que Dios se había encendido en ira y le dice a Elías de que iba a cortar la lluvia. Recuérdate que el agua es fundamental para la vida. De ese un dicho por acá en nuestra nación, de que podemos vivir sin electricidad, pero no sin agua. Y es cierto, porque el agua es representación de vida, mantiene a la persona, ¿verdad?, sustentada, y puede estar trabajando y con energías. Pues resulta de que el Señor ya había planificado esto, ¿verdad?, por la desobediencia, por la rebeldía, por la idolatría de Israel, y Dios saca a su siervo de allí y lo manda hacia un lugar aislado llamado el arroyo de Kerit. Kerit es una palabra en hebreo, karat, que significa cortar. Él bebió de esta agua o de este arroyo durante algún tiempo, y los cuervos, como ustedes y yo lo acabamos de ver, como tú y yo lo acabamos de leer, pues le proveían de sustento, de alimento. ¿Te imaginas qué bendición la que tenía Elías? Porque mientras los otros estaban sufriendo, no tenían de dónde, ¿verdad? Elías pues era sustentado por el poder del Señor. Sin embargo, Dios le dice a Elías: muévete del lugar, no quiero más que estés allí. Y le dice: vete a Sarepta. Ahí en ese lugar, pues Dios también ya había tratado con la mujer que lo iba a recibir. Dice la Biblia que era una viuda que tenía a un hijo.
Y resulta de que esta viuda pues también estaba en sus últimas, porque no tenía el suficiente sustento para poder mantenerse viva. De hecho, cuando se va a Sarepta, Elías, pues Dios le dice que a través de esta mujer Dios la iba a usar. ¿Te imaginas si Elías hubiera dicho, no, Señor, ¿por qué me vas a mover de este lugar si aquí estoy bien? Pero él fue obediente y fue a ese lugar en donde ocurrieron cosas especiales, ocurrieron milagros. La viuda le dice a Elías de esta manera: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La Biblia nos habla de esta historia, que podemos encontrar muchas cosas. La viuda fue obediente también a lo que Dios había puesto en su corazón por medio del profeta Elías. Elías le dice: ve y dame agua, también prepárame pan. La viuda le expresa esto. Sin embargo, Elías le dice: hazlo. Y ella obedece: prepáralo primero para mí y luego para ti. Y resulta de que ella lo hace. Pese a la extrema necesidad en que se hallaba ella, la viuda de Sarepta, fue y se movió en fe. Y por supuesto, le proveyó alimento a Elías. Y dice la Biblia que el aceite no dejaba de abundar en esa vasija, y seguía el pan, el sustento no se terminaba, y estaban siendo alimentados gracias a que esta mujer fue obediente a la voz de Dios y actuó en fe. ¿Te imaginas, verdad? Por un momento ella pensaba de que, bueno, ¿quién es? ¿Y por qué me viene a quitar mi comida? ¿Cómo es posible que yo voy a dejar de vivir y dejar de hacer lo que a mí me trae sustento? Y más que tengo a mi hijo, ¿verdad? Entonces es algo que nos pasa en la mente a muchos de nosotros, ¿verdad? Que ¿cómo es que voy a yo aportar? ¿Cómo es que yo voy a actuar en fe de esta manera si es lo único que tengo? Sin embargo, la Biblia es un libro de fe. Es un libro que nos enseña a caminar bajo esta fe. Elías, pues podemos aprender de él y darte cuenta que él no se quedó protestando porque, Señor, ¿por qué me estás moviendo de lugar si aquí estoy bien? Tengo arroyo, me están mandando a los cuervos y tengo el sustento, los que pecaron fueron otros, Señor, y yo aquí estoy. Elías no hizo eso. La mujer, de igual manera, la viuda, tampoco protestó por decir: es lo único que tengo, ¿cómo voy a morir de hambre para dárselo a este hombre? Ella no actuó de esa manera. Sin embargo, lo que hizo, lo hizo porque tenía confianza en el Señor de que Él iba a actuar, y entonces empezaron a ocurrir milagros. El milagro de la multiplicación de los alimentos. Pero espérate, la Biblia relata que el hijo de esta viuda cae enfermo y muere. La mujer se pone triste, le dice el siervo Elías: ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué estamos en esta condición? Mi hijo ha muerto. Elías le dice: no te preocupes, mujer, tráelo. Y Elías hace lo que mejor sabe hacer. A pesar de todo lo que estaba viendo el cuadro, era un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios, que era obediente, que no se ponía en la duda ni a protestar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Él vino y le dice: Señor, aquí presento este hijo, te ruego que le devuelvas el alma. Y el Señor escucha a Elías. Y el niño vuelve a vivir, se lo da a su madre, y esta mujer dice: ahora veo que tú eres realmente un hombre de Dios. Pero te imaginas que cualquiera de ellos dos, ya sea Elías o la viuda, los dos empiezan a renegar, empiezan a decir: Señor, ¿por qué me quitaste la comodidad por la que yo me encontraba? Estaba bien en esta posición, pero resulta que tú me pediste esto, yo no estoy dispuesto. Nos hubiéramos perdido de lo que la historia bíblica nos enseña, y más ellos, en el caso de la multiplicación de los alimentos y de la resurrección del hijo de esta viuda. Quiere decir de que cuando nosotros actuamos en fe y le creemos a Dios, a pesar de que estemos en la comodidad, cuando Dios nos dice: vete de ese lugar, vete de Kerit y vete a Sarepta, debemos de aprender a ser obedientes. De la bendición
al propósito. Toda bendición que Dios nos da, pues tiene un propósito. Eso creo que muchos lo sabemos. La bendición de Dios definitivamente nunca debe ser más importante que su propósito, porque los propósitos de Dios son grandes. Quizás hoy tú estés en abundancia y ha sido una bendición de parte del Señor. Dios te ha dado una linda familia, te ha dado un lindo empleo, te ha dado un negocio, no sé qué tantas cosas, pero que son bendición de Dios. Pero nunca, nunca, recuérdate esto, nunca debe ser más grande que el propósito de Dios. A veces Dios corta nuestros insumos intencionalmente y muchas veces pues, nos lo quita el querit material para que nosotros podamos ir en pos de sus propósitos. Nos corta las finanzas, a veces nos quita ese empleo, porque ese empleo está siendo de estorbo para tu vida, para que tú actúes por fe y le busques. La comodidad hace que las personas no busquen de Dios, sino que se mantengan en ese estado hasta que ocurren las cosas, y muchas veces no es el maligno, no es Satanás, es Dios quien está interviniendo, quien lo permite para sacarte de ese lugar, porque su propósito no es que te quedes en el querit bebiendo agua y carne, sino quiere llevarte a lugares donde hay propósito, donde su poder y su gloria se manifestará de una manera sobrenatural en tu vida y en la vida de los que te rodean, porque para eso Dios te sacó de tierra de perdición. Dios sacó a Elías de esa tierra de pecado, de idolatría, no para quedarse cómodo. Dios nos sacó del pecado, de la muerte, de las garras del enemigo, de ese mundo donde nos encontrábamos, para ser de bendición, para ser útiles para su obra, para que Él sea el organizador y nos mueva hacia donde Él quiera, no conforme a nuestros propósitos. Si Dios nos bendice, gloria sea el nombre del Señor, pero si Dios corta los insumos, gloria sea el nombre del Señor, porque Él quiere que nosotros aprendamos a caminar de nivel. La Biblia dice: yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así dice la palabra del Señor. A veces la mano del Señor no trae salud, sino que a veces Él permite enfermedad, porque así Él nos recuerda cuánto sufrió y que Él ha encomendado en nosotros un ministerio. Hay una misión en esta tierra: no estar cómodos, no tratar la manera de conquistar el mundo. Él puso una misión. Jesús empezó esa misión y nos comisionó a nosotros, de tal manera de que cuando estas cosas suceden es porque Dios quiere que nos movamos hacia ese propósito. A veces también el querer puede ser que sea la falta de comprensión incluso de nuestras familias, de los amigos incluso. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo 10, 34 a 39. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Definitivamente vamos a encontrar conflictos, vamos a encontrar lucha, y más con los de nuestra casa. No digamos a los que son nuestros amigos y a los que nos rodean. El Señor nos está diciendo: no quiero que te conformes con el estilo de vida que tienes. No quiero que te quedes con la bendición que yo te he dado. Yo quiero transportarte de nivel. Quiero llevarte a lugares que quizás tú no has conocido todavía, pero tienes que dejar tu querit. La misma Biblia nos está hablando de que incluso hasta nuestra misma familia, ¿cuántos hemos dejado a nuestra familia por ir en pos del servicio de la obra del Señor? No porque nos vayamos a volver millonarios, como mucha gente tiene erróneamente ese concepto. No porque con esto yo ya estoy ganando el reino de los cielos. Se requiere más que eso. El sacrificio de Cristo fue más que suficiente. Sin embargo, querido hermano y amigo, persona que tú me estás viendo a través de este altar, quiero decirte de que Dios es un Dios de propósitos y nos está transportando de nivel. Quiere llevarnos hacia lo que Él ha preparado y que nos ha tomado en cuenta a nosotros. Es lo más lindo que puede haber, que nos haya tomado en cuenta.
porque a donde quiera que vayamos, si su presencia está con nosotros, si por obediencia lo hacemos, no por otro interés, sino que por obediencia a Él, ten la seguridad que van a ocurrir milagros, como lo que ocurrió en Sarepta, en ese lugar donde había una viuda y un niño, donde había precariedad, pero llegó un siervo de Dios, llegó una persona obediente. No pienses que porque Elías tenía un titulazo de profeta, eso ya lo hacía de gran nivel. Era un siervo del Señor, un servidor del Señor. Pudo haber sido un profeta, pero hubiera sido alguien desobediente, Dios no lo hubiera usado. Dios permitió verla, su gloria, mostrar su gloria en aquellas personas gracias a hombres y mujeres, por supuesto, que toman decisiones. Y esas decisiones es ir en pos del Señor, dejar el Querit e ir a Sarepta para que Dios nos pueda usar. Dejar la comodidad muchas veces para estar en lugares donde hay crítica, en lugares donde a veces ni la familia nos comprende, pero sabemos de que Dios está hablando a nuestra vida. Así que quiero que pienses ahí donde estás. ¿Dónde es donde Dios quiere que estemos en este momento? Piensa ahí dónde estás. ¿En qué ministerio o servicio el Señor nos quiere instalar para que Él sea glorificado, para que la honra y la alabanza se la lleve Él? No sé. No sé en qué lugares ocurrirán esos milagros. Lo que sí sé es que si Dios está ahí, si Dios está operando, si Dios está trabajando, las cosas serán para mucha, mucha bendición. Y Él puede hacer lo que menos nosotros nos imaginamos. Porque así como Él quita, Él pone. Y cuando Él se le da la gana, Él puede hacer de nosotros las grandes personas de influencia. Quizás mejor que el Querit pasado. Recuérdate, Querit significa cortar. Y a veces el Señor corta muchas cosas porque nos están haciendo daño. Quiero cerrar la palabra del Señor a través de la lectura bíblica que teníamos al inicio, al inicio de este bloque, de este segmento, donde está en Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No te olvides que el mejor lugar que tenemos no es aquí en la tierra, no es en ese negocio, no es en ese trabajo, no es en esta vida, en ese lugar donde vives. Nuestro mejor lugar está en la otra vida, ahí con Él, donde Él vertió su sangre, donde nos compró y tenemos acceso gracias a eso. Oremos. Amado Dios, estoy muy agradecido contigo por esta bendición que me das, de poder compartir tu palabra, de ser guiado, Padre, por tu presencia. Ruego, Padre, que tu luz sea sobre aquellas personas que están viendo y escuchando, Señor, esta reflexión. Que tu palabra nos dirija, Padre, para el conocimiento de la verdad, y que en ningún momento titubeemos, que en ningún momento, Señor, la queja sea parte de nuestra vida. Ayúdanos a abandonar ese Querit, Señor, que hay dentro de nosotros, para ir a ese lugar que tú has preparado para que seamos de bendición. Pido fuerzas en el nombre de Jesús para aquel, Señor, que tú ya lo has tocado, Padre, que está indeciso, que está dudando, Padre, pero que de alguna manera tú, Señor, estás influenciando para que esta persona pueda ir, Señor, en pos de la verdad, en obediencia a lo que tú dices, Padre. Gracias por lo que tú haces con nosotros. Gracias por la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gloria y alabanza. Amén. Querido hermano, amigo, persona que tú estás viendo esta reflexión en los diferentes lugares, te mando un abrazo muy especial y por supuesto te invito a que no te pierdas todos los viernes la reflexión del pastor aquí en este canal de YouTube, para que seas ministrado por el poder del Señor. Un saludo muy especial a las familias de Oasis también que tuvieron su altar familiar en este día. Que el Señor siga levantando con poder a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.